Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Como han podido apreciar, realmente hemos sido testigos de las grandes y hermosas enseñanzas del libro de la salvación o el Evangelio en Gálatas. Realmente el apóstol Pablo creía fielmente que la salvación es por fe y solo por la fe. Y esta semana no es para menos. Esta semana vamos a estudiar la lección número 6 y el título de la lección es La prioridad de la promesa. Una prioridad es algo que se pone en primer lugar. Una cosa que es primaria, que es de grande importancia, se pone en primer lugar. Y las promesas de Dios siempre han estado y estarán en primer lugar, porque es por medio de sus promesas que tú puedes alcanzar grandes y hermosas victorias. Por lo tanto, esta semana va a ser una lección de grande bendición que va a transformar nuestra mente. Por lo tanto, apague su celular, cierre las redes sociales y concéntrese. Prepárese para recibir esta bendición. Esta semana vamos a estudiar temas muy importantes, como por ejemplo, ¿qué significa la ley y la fe? ¿Acaso la promesa es importante o es la fe o la ley es importante? Usted va a comprender eso durante la lección de esta semana. Además de esto, usted va a estudiar cómo entender la fe y la ley. ¿Qué es esto? Primero la fe y después la ley. Seguidamente vamos a comprender cuál es el propósito de la ley y la fe. Oye, estamos entre la ley y la fe y la ley. ¿Qué significa? ¿Cuál de las dos ocupa el primer lugar? De eso estamos hablando en la lección de esta semana al estudiar la prioridad de la promesa. También vamos a descubrir cuál será la duración de la ley de Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Será que ya pasó? ¿Será que está vigente? Porque algunos dicen que eso es en el Antiguo Testamento. En esta semana usted va a descubrir cuál es la verdad conforme a lo que la Biblia enseña sobre este punto. Y para finalizar, vamos a disfrutar lo que es la superioridad de la promesa de Dios para el creyente. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Gálatas en el capítulo 3, el versículo número 18. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios venga a limpiar nuestra vida por la fe, purifique nuestras conciencias, Señor, y tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Que la promesa que tú has dado de enviar a tu Espíritu se cumpla en esta hora, Padre, al estudiar, meditar, para comprender tu palabra. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 18, que es el versículo clave de la lección de esta semana, encontramos lo siguiente. El apóstol dice así: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la herencia que Dios le había prometido a Abraham de darle un hijo fue por medio de la promesa, no fue por medio de la ley. En otras palabras, la ley no es meramente en sí la prioridad para que se cumpla la voluntad de Dios, sino más bien es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y por medio de esa promesa, Dios se cumplió su promesa en Abraham
de darle un hijo, que a través de él serían benditas todas las naciones y sería padre de muchedumbre, el padre de la fe. Es conocido el siervo conocido como Abraham. La lección de esta semana es una lección realmente muy impresionante. Y lo que estoy diciendo que es una lección muy impresionante es porque esta lección nos enseña cosas bien tremendas, como por ejemplo lo que es la prioridad de la promesa. Una prioridad es algo que ocupa el primer lugar, algo que está adelante de todo lo demás. Por lo tanto, nosotros hablamos y confiamos mucho que es importante la ley, la ley, la ley. Pero sin embargo aquí nos dice que la prioridad de la promesa ocupa el primer lugar. Pónganse ustedes a pensar. Los israelitas estaban esclavos. Estando ahí esclavos, ellos aprendieron a ser idólatras. Además de esto, ellos al salir de Egipto salieron como, podemos decir, como animalitos sin estar domesticados. Ellos necesitaban entender, además de haber visto las plagas que habían caído, ellos necesitaban entender el poder de Dios. Por lo tanto, ellos no entendían muchas cosas. De tal manera que Dios los llevó hasta el frente del Mar Rojo, para que viendo allí ellos que no tenían escapatoria, no tenían salida, entonces Dios se manifestó cuando ellos vieron su necesidad de la salvación. Cuando ellos encontraron la necesidad de salvación y al ver que Dios abre el Mar Rojo, entonces ellos conocen la salvación que viene de Dios, que viene de aquel libertador llamado Jehová, y ahora entonces ellos aprenden a amarlo. Y al aprender a amarlo, entonces Dios viene, cuando ellos aprenden a adorarlo, Dios viene y les entrega su ley. Entonces, Dios les había prometido liberación desde hacía mucho tiempo. La ley vino después como algo añadido, como vamos a ver más adelante. Yo no sé si a ustedes le han dado alguna promesa. Si le han prometido esto, le han prometido lo otro y tal vez nunca le cumple. Alguna vez le han ofrecido a lo mejor algún bien, algún servicio extra que tal vez nunca recibe. Y esto es lo que está hablando aquí la lección. Realmente, afortunadamente para nosotros, las promesas de Dios son completamente diferentes. La palabra de Dios es segura e inmutable. Dios dice en Isaías 46:11, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. En otras palabras, Dios promete y cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre, como los políticos. Ofrecen y dan promesa. Y a la hora de la hora cumplen lo que pueden, ni lo que ellos quieren, y la gente no recibe lo prometido. Con Dios es diferente. Porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta o para que mienta. Por lo tanto, aquí dice claramente que la promesa de Dios dada a Abraham y la ley dada a Israel 430 años después. Ahora, vamos a ver lo que es la relación entre ambas. Y además de esto, vamos a ver qué implicaciones tiene esto actualmente. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué significa la ley y la fe. La promesa del pacto. Estudiando la lección en el día domingo, usted va a comprender realmente lo que significa la ley y la fe. ¿Qué es lo que está diciendo realmente aquí la lección? Bueno, el apóstol Pablo es bien claro al definir lo que es la ley y la fe. Y pone a la fe como una prioridad, a lo que está al frente y ocupa un lugar prioritario y nada lo puede alterar, ni atrasar, ni adelantar. Dice aquí, aún sus oponentes aceptaron que la vida de Abraham se caracterizó ante todo por la fe. Pablo sabía que seguirían teniendo interrogantes acerca de por qué Dios le dio la ley al pueblo de Israel 430 años después de la promesa que le dio a Abraham. Pero la ley ni anuló ni tampoco alteró lo que era la promesa de Dios para Abraham. Y el apóstol Pablo ocupa una analogía acerca de lo que es el testamento, o sea, el testamento final, y lo que es el pacto de Dios con Abraham. Y aquí la lección define dos cosas. Define lo que es un pacto, es un acuerdo mutuo. Es algo así como un contrato entre dos partes. Uno está en posición mayor y uno está en posición menor. Es como cuando usted compra una casa, compra un carro o compra cualquier cosa que compre.
Usted hace un contrato y ese contrato tiene cláusulas. Usted tiene que cumplir esas cláusulas. Si no las cumple, entonces pierde todo. Le pueden quitar la casa, le pueden quitar el carro, le pueden quitar lo que haya comprado. Pero en el caso de las promesas de Dios, es realmente, como aquí lo dice, como un testamento. Un testamento es la voluntad de alguien que quiere hacer su voluntad para beneficiar a alguien en particular. Y de esto es lo que está hablando aquí la lección. Aquí dice, un testamento es la declaración de una sola persona. Y esta persona quiere beneficiar a alguien. Entonces, aquí utiliza 2 y 3 palabras, las cuales la Biblia en la Septuagésima traduce la palabra griega que es usada aquí como sinteque. Es la palabra para el testamento. Y diateque, que es la palabra para pacto. Porque las traducciones reconocieron que el pacto de Dios con Abraham no era un acuerdo entre dos, donde se hacen promesas mutuamente. Ahora aquí dice, el contrato del pacto de Dios se basa únicamente en la voluntad de Dios. Y la lección de este día nos lleva al libro de Gálatas en el capítulo 3, como ya dijimos, en el capítulo 3 del versículo 15 en adelante, y Pablo dice lo siguiente: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. En otras palabras, no pueden ni invalidarlo ni añadirle. ¿Por qué? Porque ya hizo la promesa. Una vez que ya hizo la promesa, ya no se va a alterar la promesa. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, la promesa era que de Abraham vendría la simiente, y la promesa se cumplió al venir Cristo. Se cumplió la promesa. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. De tal manera que vemos claramente que la ley y la fe no se contradicen. La ley vino como 400 años después. La promesa se le hizo a Abraham 400 años antes. Y aunque Abraham falló, cayó, erró, no estaba en las promesas de Abraham. Estaban en las promesas de Dios. Y como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él cumplió la promesa que enviaría a un Salvador. Y en Gálatas 4:4 usted puede leer. Ahí vamos a leer más adelante a lo mejor. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña este día la lección con el tema que es cómo entender la fe y la ley. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección y descubramos la bendición. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que es la fe y la ley. Oiga bien, lo que es la fe y la ley. Ya vimos lo que es la ley y la fe, pero en este día es primero la fe y después la ley. Recuerde que la ley fue dada 430 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta promesa, como dijimos, era como un testamento, no realmente como un pacto, porque un pacto es entre dos personas. Pero aquí Pablo realmente dice, él abogó vehementemente, o sea, con fuerza, en favor de la supremacía de la fe en relación de una persona para con Dios. Él enfatizó repetidas veces que la circuncisión no tenía ningún valor. Recuerden, la circuncisión era como señal de pacto también, pero no tenía ningún valor. Tampoco las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, no tienen ningún valor para la salvación. De tal manera que no es un requisito para la salvación. Para la salvación el requisito es la fe. Dice aquí entonces, dice, la ley no tiene absolutamente ningún valor. ¿Desechó Dios completamente la ley? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Realmente entonces Dios quita la ley, la elimina, la abroga o la anula, o la ley pierde su poder. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La fe entonces abolió la ley, desechó la ley. Veamos qué nos dice en el libro de... Bueno, hay muchos pasajes que podemos leer. Entre ellos nos podemos encontrar con Romanos capítulo 3,
donde nos dice realmente qué es lo que está pasando. Romanos 3, capítulo 3, versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, Dios ha cumplido. Ahora lo que toca de mi parte es obedecer lo que Él me ha pedido, para que de esta manera yo, por medio de mis obras, muestre cuál es mi fe. Aquí mismo, en Romanos, en el capítulo 7, el versículo 7, dice así el apóstol San Pablo. Versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Recuerde, cuando el apóstol Pablo está hablando de la ley, está hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero también está incluyendo allí lo que está escrito en Éxodo 20. Dios le dio los mandamientos al pueblo allá en el Sinaí. Ellos prometieron obedecer, hacer caso a lo que Dios dijo, y un poquito después ellos habían fracasado, habían fallado. O sea que los seres humanos no podemos cumplir nuestras promesas. Sin embargo, Dios sigue cumpliendo su promesa. Por lo tanto, la ley que Dios nos ha dado de alguna manera es para protegernos, para cuidarnos, para que nosotros no caigamos en transgresión, y de esa manera Él nos protege de todo aquello que pueda hacernos daño. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 17, del 17 al 20, son las palabras de Cristo, donde dice Jesús: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Me encanta este versículo 20, porque aquí está sellando las palabras de Cristo. Dice: miren, si ustedes fallan, si caen, si no cumplen los mandamientos son vigentes, están ahí los mandamientos, valen. No los vamos a anular, porque la fe no anula los mandamientos. Pero si caen y fallan y transgreden los mandamientos, entonces aquí dice claramente: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entonces no entrarán en el reino de los cielos. Recuerda que los fariseos cumplían la ley en todo su sentido. Ellos no caminaban ciertos pasos más allá para no transgredir la ley. Se vestían de cierta manera, comían de cierta manera, guardaban todos los rituales de la ley ceremonial, la ley de la salud, incluyendo la ley moral. Pero los escribas y fariseos estaban por encima de todos los demás. Pues déjenme decirles que aquí está diciendo un versículo de salvación: si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas, que la de los fariseos, no puedes ser salvo. Y la pregunta es: ¿quién es tu justicia? ¿Quién es el que te salva a ti? ¿Un fariseo en la ley, la ceremonia, los ritos, la circuncisión? En ninguna manera. Es la fe. Pero la fe no invalida la ley, más bien la confirma, como hemos leído. Aquí dice claramente, Pablo hace una exposición clara de lo que es la fe y la ley. ¿Está exaltando la fe a la expensas de la ley o hacia un lado de la ley? Claro que no. Luego dice: por la fe invalidamos la ley. No, claro que no. Aquí la palabra que está utilizando es una palabra, dice catargeo, que se utiliza para definir, que dice que anular, perder, abolir o que pierde poder. La ley de alguna manera ha sido abolida realmente. Algunos enseñan que la ley ha sido abolida. Sin embargo, la ley está allí, que es como un espejo para mostrarnos dónde fallamos, pero no nos salva. Entonces la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda maldad, de todo pecado. La ley nos enseña, nos señala el pecado. Para eso está la ley, para llevarnos a Cristo. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Y claramente aquí lo dice. De tal manera que el Evangelio confirma la ley. La fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas
a cumplir con la voluntad de Dios mediante una vida de obediencia a su ley. La fe verdadera, basada en el amor pleno por el Salvador, solo puede inducir a la obediencia. Por lo tanto, entonces, aunque la fe ocupa un gran lugar, no anula, no desecha los mandamientos, más bien los confirma. Porque recuerde una cosa, el pueblo de Israel recibió la ley y fue escrita en tablas de piedra. Pero ahora Dios dice, Jeremías 31, dice, escribiré mis leyes en su corazón, en su mente. Y ahora que usted está en el Espíritu, no hay ninguna condenación para usted, porque tiene la fe de Cristo. Y los méritos de Cristo le son imputados e impartidos para alcanzar la salvación. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección del día martes con el tema que es el propósito de la ley. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de la ley? Veamos qué nos dice. Estudiando la sección del día martes, podemos descubrir realmente cuál es el propósito, la meta, el porqué de la ley. ¿Por qué la ley fue añadida? ¿Para qué fue dada realmente? Si la promesa ya se había dado allá con Abraham, Dios le había dado la promesa y Abraham falló. Entonces, ¿para qué la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el objetivo de la ley? Bueno, aquí nos dice que en Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 29, el apóstol Pablo hace múltiples referencias a la ley. ¿A qué ley se estaba refiriendo? ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Aunque algunos dicen o aseveran, como este pasaje dice, hasta que. Entonces ellos dicen, hasta allí va a llegar la ley y ya la ley ya no iba a tener cumplimiento. Entonces hay una confusión entre la ley ceremonial o la ley ritual y la ley moral. Lo cierto es que Pablo aquí parece tener en mente principalmente la ley moral, o sea, los 10 mandamientos. Aquí algunos han pensado que este pasaje debe referirse a la ley ceremonial. Ahora, la ley ceremonial y la ley moral fueron añadidas las dos realmente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí en este pasaje de la lección y de la Biblia? En Gálatas capítulo 3, del versículo 19 hasta, bueno, podemos leer hasta el 29. Sin embargo, no hay tiempo para leerlo todo porque solo ahí nos tomaría mucho tiempo. Dice aquí, versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En otras palabras, está refiriéndose a la ley moral. Pero cuando vino la promesa, ¿cuál promesa? Hasta que vino la promesa. ¿A qué se refiere? Esto es a saber Cristo. Versículo 20. Y el mediador no lo es uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley a usted le diera ánimo, vida para cumplirla, entonces sería por la ley la promesa de la salvación. Pero no, es el Espíritu el que le da el favor de Dios, el poder para cumplir. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, todo está encerrado bajo pecado, todo está bajo condenación. Recuerda que caerá fuego del cielo y los elementos serán consumidos, serán quemados. La Escritura encerró todo bajo pecado. Pero entonces dice la última parte y me encanta, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo, vamos a leer desde el versículo, bueno, vamos a leer desde el versículo 20. Pero la ley se introdujo, ¿para qué dice aquí? Para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, la ley nos muestra el pecado y nos hace sentir pecaminosos. Y al sentirnos pecaminosos, contaminados, llenos de iniquidad, entonces reconocemos que hemos pecado y ahora esta ley que está en nuestro corazón y está ahí escrita también, nos condena y nos hace sentir culpables y pecadores. Versículo 21, para que así,
como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿para qué es la ley? Es la ley para llevarnos a Cristo, para llevarnos al Salvador. Al reconocer que hemos pecado, ahora sintiéndonos pecadores, venimos a Cristo. Y la justicia de Cristo nos es imputada y impartida cuando confesamos nuestros pecados. Como dice el libro de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ese es el propósito de la ley. Llevarnos a ver que hemos pecado. En el espejo nos miramos, hemos pecado. Y ahora para limpiar ese pecado tenemos que ser rociados por la fe con la sangre del Cordero de Dios. Pablo no está diciendo que la ley fue añadida al pacto de Abraham. De algún modo, dice, fue como un apéndice, un testamento que modificaba las cláusulas. No, la ley fue dada a Israel. Dice aquí, para dirigir al pueblo nuevamente a Dios y a la gracia que Él ofrece a todos los que acuden a Él por la fe. La ley nos revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. La ley no tenía la finalidad de ser algún tipo de plan para ganarse la salvación. Al contrario, fue dada, dice Pablo, para el fin de que el pecado llegase a sobreabundar de manera pecaminosa. Pero entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es tan ancha, tan alta y tan profunda que nadie la puede alcanzar. No importa donde el pecador caiga, hasta allá abajo en lo profundo, Dios lo puede levantar, rescatar, levantar y salvar. Por eso es que Cristo es más que suficiente y tenemos que tener fe en Cristo, y ahora entendemos el propósito de la ley. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día miércoles con el tema que es la duración de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Estudiemos la lección. Estudiando la sección del día miércoles nos encontramos con lo que es la duración de la ley. En realidad, siempre ha habido y siempre habrá controversia con este punto. Porque algunos creen que cuando se cumplió la promesa de la venida de Cristo, hasta allí duraba lo que era la ley. Pero entonces, ¿qué ley es? ¿La ley ceremonial o ritual o la ley moral de los 10 mandamientos? Si usted se va a Génesis, se va a encontrar que allí Dios le está previniendo a Eva y a Adán. Es bien claro en la Biblia. Desde el Génesis, usted se va a dar cuenta que Dios le dice, no comeréis. O sea, Dios le está dando un mandamiento, no comas esto, porque el día que comas de esto, vas a morir. Eva, ¿qué hizo? Comió. Y desde el día que comieron, empezaron a morir. ¿Qué hizo Eva? Codició lo que no era de ella. Eva codició, comió, desobedeció, y entonces el mandamiento dice, no matarás. Eva y Adán se mataron a sí mismos, se suicidaron al comer del fruto prohibido. Pero el punto en este día de la lección nos dice la declaración de Pablo de que la ley fue añadida en el monte Sinaí, significa que esta no existía con anterioridad. Bueno, como podemos ver en los pasajes que acabo de mencionar así de manera general, Dios ya había advertido que había muerte, que podían codiciar, matar, coger lo que no era de ellos, cosas como eso. La ley estaba implícita y explícita en Génesis. Ahora, durante su esclavitud, los israelitas habían estado esclavos. Ellos estaban tan duros de corazón, tan duros de cerviz, que fue diferente como le dio a Abraham, le dio la promesa. Y a ellos les dan los mandamientos en medio del trueno, en medio del relámpago, en medio de tanto ruido, que ellos tuvieron miedo. O sea, de esta manera Dios les estaba dando una gran lección, sometiendo la gran presión para darles a conocer su ley. Ahora, algo interesante aquí, que la ley de Dios dice que es santa, justa y buena. Y entonces la controversia es que ellos creen, algunos eruditos, que esta ley fue hasta que Cristo vino. Y en realidad, hasta que Cristo vino, era la ley ceremonial, la ceremonial. Sin embargo, la ley moral o la ley de los 10 mandamientos, Jesucristo lo dijo claramente. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir la ley. En otras palabras, la ley sigue valiendo. Romanos 7:7.
El mandamiento es santo, justo y bueno. Y déjeme decirle algo. Vayamos a Apocalipsis, usted se va a encontrar que el arca de Dios fue abierta y se vio el arca de Dios fue abierta y estaba el arca del pacto. ¿Y qué había ahí adentro en el arca del pacto? Los mandamientos. Entonces, la pregunta es, aquí dice, el error que a menudo cometen los lectores es que este pasaje supone que la palabra hasta siempre implica una duración ilimitada del tiempo. En otras palabras, hasta es continua y continua y continua. No tiene límite. Ahora entonces, la pregunta que nos encontramos aquí es, lo que Pablo quiere decir cuando menciona la ley fue añadida hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto realmente significa que vendría Cristo. Y hasta allí se cumplió el pacto hecho con Abraham. Pero de allí para adelante la ley nos muestra el pecado, nos muestra la iniquidad, nos muestra la maldad. Y al ver la maldad, a ver la iniquidad, entonces ahora buscamos a un Salvador. Y ese es el propósito verdadero de la ley. Y eso va a seguir y seguir y seguir hasta que se acabe el tiempo de gracia. Valga la redundancia la palabra hasta. Lo que Pablo está queriendo decir es que la venida de Cristo marca un punto decisivo en la historia humana. Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer, proveer un remedio verdadero para el pecador, es decir, justificar a los pecadores mediante su espíritu, cumplir así la ley que ellos no podían cumplir. Así es que por eso el apóstol Pablo decía, gracias doy a Jesucristo, porque es por medio de él que podemos ser salvos. Su justicia imputada en nosotros e impartida nos capacita, nos habilita para alcanzar la bendición de la salvación por medio de la fe en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuánto va a durar la ley? Va a durar hasta la eternidad. Por lo tanto, continuemos con esta lección. Estudiemos la lección del día jueves con el tema que es la superioridad de la promesa. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta lo que es la superioridad de la promesa. Como pudieron ver, la lección de esta semana se llama la prioridad de la promesa, pero en este día la lección nos dice la superioridad de la promesa. Ahora, es algo muy interesante entender que la promesa que Dios le dio a Abraham se la dio él directamente. Dios le dio a Abraham directamente la promesa. Sin embargo, la ley ceremonial fue dada a Moisés. Moisés las escribió en unos libros que estaban a la orilla del arca del Señor. Pero la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, fue dada en el Sinaí con truenos, con relámpagos y con todo este estruendo. Y el pueblo estuvo maravillado en esta situación. Ahora, Pablo en Gálatas 3, 19 al 20, Pablo continúa la línea de pensamiento que trata específicamente que la ley no anula el pacto de la gracia que Dios le dio a Abraham. Recuerden, Abraham hizo pacto con Dios, Dios hizo pacto con Abraham, Abraham falló, sin embargo Dios cumplió su promesa. ¿Qué significa eso? O sea, la promesa es superior a lo que es la ley, sea ceremonial o sea moral. La ley haría justamente eso, dice aquí. Dice, lo anularía. Piensa entonces, ¿cuál sería nuestra posición como pecadores si tuviéramos que depender de nuestra obediencia a la ley en oposición a la gracia de Dios? En otras palabras, si fuera porque yo cumplo la ley, que yo me salvo, entonces yo estoy perdido. Porque yo no puedo cumplir la ley, porque la ley es espiritual y yo soy carnal. Soy vendido al pecado. Espero que a usted no le pase eso, pero esa es la verdad. Ahora, aquí dice aquí, entonces, ¿cómo quedaríamos nosotros? Sin esperanza de salvación. ¿Qué argumentos básicos está declarando aquí? Dice, la ley es secundaria a la promesa, porque fue mediante por ángeles. O sea, Pablo dice que la ley fue dada en el Sinaí y que estaban como testigos los ángeles. Pero aquí lo que está diciendo es que mientras él está relatando esto, él se refiere a Deuteronomio 5:5, donde está pensando que es el mismo Moisés que era el mediador entre Dios y el pueblo. Aunque la referencia es que Cristo es
el mediador, esa es la referencia. Sin embargo, la connotación es que entonces Moisés estaba mediando entre Dios y el pueblo. Ahora, aquí podemos ver una gran diferencia. La promesa de Dios fue dada a Abraham directamente, y las leyes de la ceremonia, los mandamientos expresados en ordenanza, fueron dadas a Moisés y Moisés se las dio al pueblo. Ahora, los 10 mandamientos los dio Dios, directamente Dios, a Moisés, y Moisés estuvo como mediador para con el pueblo. Y aunque se dice que estaba ahí Cristo como mediador, en realidad Moisés representaba a Cristo como mediador ante el pueblo. Ahora, hay algo interesante aquí. Dice aquí, por más importante que sea la ley, no sustituye la promesa de la salvación mediante la gracia que es por la fe. En otras palabras, la superioridad de la promesa. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Él dice te ha salvado, Él dice que te salvará, Él dice que te salvó. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. La promesa de salvación es, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero ¿saben qué? Él vino a cumplir esa ley para que al morir en la cruz como Cordero Pascual, Él lavaría tus pecados, te limpiaría de toda maldad y ahora tú eres nueva criatura. Esa es la superioridad de la promesa. No necesitas cumplir ritos, ceremonias. Es más, ni puedes cumplir ni siquiera con los ritos, mucho menos con los mandamientos. Entonces, la superioridad de la promesa que Dios le dio a Abraham, en ti me serán benditas todas las naciones, será como las estrellas. En otras palabras, esa promesa se ha cumplido en ti y en mí. Y ahora tú y yo somos hijos del Padre de la fe. Esto es a saber, Abraham. Por lo tanto, la superioridad de la promesa fue más que suficiente para alcanzarte, para salvarme y para darnos salvación y vida eterna. Porque Cristo fue enviado para buscar, encontrar, salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? Sirviendo a la humanidad como Salvador. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la lección, la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, la prioridad de la promesa, ha sido una lección que realmente ha abierto nuestros ojos para entender y comprender cuál es el lugar de la promesa de Dios para todo aquel que ha venido a Él en fe, con fe, creyendo que es galardonador de aquellos que buscan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta semana pudimos ver cómo los israelitas, aunque un tiempo estuvieron por allí esclavos, al salir de Egipto, ellos estaban mal acostumbrados a la idolatría, a adorar ídolos, a un sinnúmero de cosas terribles. Ellos al salir no entendían lo que Dios había hecho aún con las 10 plagas que habían caído en Egipto. Entonces Dios tuvo que hacer algo glorioso. Para poderles dar la lección que ellos tenían que aprender a desaprender sus malas costumbres, entonces Dios los llevó allá hasta el Mar Rojo. Cuando ellos estaban ante el Mar Rojo, no tenían escapatoria, creían que estaban prácticamente condenados a la muerte. Entonces Dios se glorifica, abre el Mar Rojo y les muestra un camino. Dios siempre tiene un camino para todo problema. Dios siempre tiene una opción para darte una bendición, darle liberación y bendición al creyente. Y así el pueblo de Dios caminó por aquel sendero entre las aguas y Dios se reveló a ellos con su poder. Ellos necesitaban entender su necesidad de un Salvador. Así ellos entendieron que Dios era su libertador. Así aprendieron a amarlo. Y entonces Dios les dio los mandamientos, les dio las leyes allá en el Sinaí. Sin embargo, ellos prometieron cumplir, pero no pudieron cumplir. Al igual que Abraham, fallaron al querer cumplir los mandamientos de Dios.
Ellos tenían que aprender a adorar, amar y servir a Dios. Y esta lección nos ha dado esas lindas lecciones. La prioridad de la promesa. Comprendimos en la lección número 1 que la ley y la fe en realidad nos aclaró que un pacto es un pacto entre dos. Un pacto en el que aquel cumple y yo cumplo, los dos cumplimos. Pero un testamento es diferente. Alguien tiene su voluntad, quiere que se cumpla y darle un beneficio a alguien particularmente, solamente unilateralmente. O sea que Abraham no tenía cómo cumplir el pacto. Por lo tanto, Dios le dio la promesa a Abraham. Y esta promesa del pacto, entonces, fue la promesa que Dios le dio a Abraham, la ley y la fe. En el tema número 2 comprendimos lo que es la fe y la ley. La pregunta es, ¿nuestra fe invalida la ley? ¿Hace nulo el mandamiento? El apóstol Pablo lo responde. Yo no conocía la codicia. Yo no conocía nada de los pecados. Si la ley no me dijera esto, entonces yo entiendo que la ley es santa, justa y buena. Y Cristo dijo, no he venido para anular la ley, no he venido para abolir la ley, porque hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo acontezca. Por lo tanto, entonces comprendemos que la ley no es pecado. La ley, ¿qué es lo que nos hace? El tema número 3 lo responde. El propósito de la ley es como un ayo, es para llevarnos a Cristo. Al reconocer nuestra pecaminosidad, al reconocer nuestra iniquidad, al saber que todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces y solo entonces comprendemos que somos salvos por la gracia. Por lo tanto, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Comprender que hemos pecado, al ver la ley, nos condena, nos señala, es contraria a nosotros. Entonces, reconocemos que hemos pecado y decimos, Señor, perdóname, sálvame. Y por la fe recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y ahora la ley nos lleva a Cristo. Hasta que aprendemos a vivir dentro de sus promesas. Entonces, ahora comprendemos que es la duración de la ley. El tema número 4. ¿Cuánto tiempo durará la ley? Bueno, todo depende de ti. Porque los eruditos decían, es hasta que venía la promesa, hasta que Cristo viniera. Sí, hasta que Cristo viniera se cumplía la promesa del hijo de la promesa de la descendencia de Abraham. Sin embargo, la ley sigue siendo, es y será. Recuerde, la Biblia dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra, el mandamiento del Dios nuestro, permanece para siempre. Y en el tema número 5, comprendimos y disfrutamos lo que es la superioridad de la promesa. A Abraham se le dio la promesa, se la dio Dios mismo, en ti me serán benditas todas las naciones. A Moisés se le dio la ley, los mandamientos en el Sinaí, los recibió Moisés y Moisés se los llevó al pueblo. El apóstol dice que fue un mediador y ese mediador se refiere como que fuera Cristo, pero fue Moisés. Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo. Recibe los mandamientos como testimonio los ángeles, dice allí. Pero entonces estos mandamientos no los dio directamente Dios al pueblo, se los dio Dios al mediador. Esto es a saber, Moisés o Cristo, como es la analogía. Entonces, ¿cuál es superior? ¿El que lo prometió, que fue Dios a Abraham? ¿O aquel que dio los mandamientos expresados en ordenanzas, en la ley ceremonial, que la recibió Moisés y las escribió y la puso allí a la par del arca del pacto? ¿O aquellos mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios? ¿Cuál es el superior? Pues entonces déjame decirte que la promesa de Dios se cumplió en Abraham. La promesa de la venida de Cristo se cumplió. Véalo allí, Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios se me dio a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. ¿Para qué? Para liberar a todos aquellos que estaban bajo el yugo de la ley ceremonial y aún la ley moral. Por lo tanto, es una linda y maravillosa promesa, la superioridad de la promesa. Esta fue la lección número 6. La próxima semana estudiaremos la lección número 7, cuyo título es El camino de la fe.
Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y recuerda, si hay algún comentario allí que tú quieres responder, respóndela. Escríbenos un comentario, déjanos tu opinión. ¿Te gusta la lección? ¿Te gustan las cosas de Dios? Ponle abajo like, compártela. Perdón. ¿Y sabes qué? Si quieres ser tú de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos tus hermanos en el mundo entero. Y ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tan lindas y maravillosas lecciones, Señor. Tu promesa es fiel y verdadera. Nos abrazamos a ella, Señor, y la creemos por la fe, la recibimos y la confesamos para honrar, glorificar tu bendecido nombre. Tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tu promesa, que por la fe somos salvos por medio de Cristo Jesús, quien murió en la cruz para darnos perdón, salvación y vida eterna. Lo creemos, Señor, lo recibimos, porque esta es la palabra de fe, que si confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, somos salvos, Padre. Te alabamos y bendecimos hoy y siempre. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón. Dales tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.